Voy a hacer un planteamiento general respecto del contexto que vemos desde la Asamblea Legislativa. Sí acudo en algunos momentos a la academia, a mi propia perspectiva, desde lo que he aprendido en términos de la sociología urbana, pero no puedo alejarme de una posición política. Entonces me parece importante plantearlo así desde el principio, porque finalmente también mi labor y mi función en este momento es política. Estaríamos viendo, ayer se discutió, lo plantearon de manera muy clara en el segundo debate, se dijo de varias formas, el doctor Coulomb lo dijo de manera muy precisa. Estoy absolutamente convencida que este fenómeno en el que la ciudad ha perdido absolutamente, digamos, su relación desde el punto de vista público, y que la Ciudad de México es hoy una ciudad negocio. Es una ciudad en donde finalmente priva el negocio y en donde no existe prácticamente ninguna otra consideración para la toma de decisiones que no sea la maximización de la utilidad desde el punto de vista de los partidos. Desde ahí parto en términos de contexto, todo esto por supuesto porque nos importa a la hora de decidir y de definir y de plantear y de discutir lo que va a pasar con estos terrenos del aeropuerto internacional en caso de que se realice el proyecto. Ayer el doctor René Coulomb repitió, comentó acerca del urbanismo concesionario, ya lo había yo escuchado, ya lo había planteado cuando estuvimos en la discusión, en esta discusión que se está llevando a cabo sobre la posible construcción del corredor Chapultepec, y quisiera retomar estos conceptos desde la perspectiva que ayer él mismo planteó. Me parece que también en estos seminarios tenemos que hablarnos entre quienes exponemos. Entonces, sí, no es un fenómeno en México, es un fenómeno que está a nivel mundial, es un contexto, estamos teniendo finalmente una idea de que concesionar o generar una participación con los privados para el beneficio público es algo bueno, está en las leyes federales, locales, pero que tiene implicaciones. Y quisiera retomarlo desde el punto de vista del doctor Coulomb. Una de ellas es que son los concesionarios quienes finalmente deciden en función del retorno de la inversión y la ganancia que debe premiar el capital de riesgo comprometido, porque finalmente muchos proyectos se están realizando desde este punto de vista con capital de riesgo, y entonces finalmente los concesionarios, no el Estado, quien es principalmente responsable de las definiciones, pues finalmente los concesionarios son quienes toman las decisiones. Es una de las primeras implicaciones. La otra es que finalmente la consecución del interés privado empieza a supeditar al interés público. Es algo que no solo vemos en el proyecto Chapultepec, que ahora para mí es un tema vital de coyuntura, porque finalmente tiene un efecto de largo plazo, y que eventualmente la gravedad, digamos, de implicación que tiene este modelo de urbanismo concesionario, como lo dice el doctor Coulomb, es que si hay ganancias son privadas, pero que si hay pérdidas eventualmente se hacen públicas. Y ese es finalmente pues el modelo que ha estado funcionando y que vemos que está funcionando en la Ciudad de México. Me parece interesante repetir este tema de la ciudad negocio. Ayer incluso el doctor Coulomb lo dijo así: Ciudad de México es ADCB. El primer, los símbolos de la ciudad, los logotipos, hablan mucho de lo que pasa. La primera imagen de la ciudad del gobierno del doctor Mancera era esta, del ángel de la independencia, que viene ya de haber sido retomada, ¿no? Decidamos juntos, haber sido la promesa de campaña, y evolucionamos hacia esta idea. La han visto, la hemos visto en muchos lugares, la gente incluso se aporta CDMX, ¿no? Esta reducción de Ciudad de México a una marca, ¿no? CDMX. Ayer fui por Tecamachalco y ya vi HQX de Huixquilucan. Entonces parece que está haciendo una tendencia, que estamos marcando tendencia. Pero esta idea de reducir la ciudad a una marca nos da idea de lo que está pasando. Eso me parece interesante, ¿no? Este tema de CDMX. Y la gente se apropia de estos espacios, si vemos estas fotos, la gente le gusta tomar fotos, es decir, tiene efectos, pero reduce. Y ahora está este planteamiento, por ejemplo, del distrito Merced. Cuando lo leí para la comparecencia del secretario, el de ella no me pude quedar, pero me parecía interesante esta idea del distrito. ¿En qué norma, en qué programa tenemos una zonificación o una consideración territorial que se llama distrito? Si hay barrio,
ser, está mal ser barrio, está mal ser, no es muy atractivo para el negocio, a lo mejor. A mí me parece que son las cosas que tenemos que funcionar. Me encontré esta maravilla, que son capitalinos, bueno, pues verán cómo ha ido evolucionando los logotipos de la Ciudad de México, pero fíjense hasta qué punto pues lo hemos reducido. Ayer el doctor Sabatini, vi por aquí, pero yo lo leí mucho para mi tesis de la maestría que hice sobre Contadero. Saludo a mis vecinas de Contadero, quienes fueron también parte de la investigación que realicé, por parte de la consideración de la segregación urbana. Ayer dijo algo muy importante. El doctor Sabatini decía que en el contexto global del nuevo capitalismo, del neoliberalismo, no significaba que no hubiera Estado. O sea, no es una ausencia del Estado. Lo que está pasando en México, lo que está pasando en nuestra ciudad, es que es un Estado que está pagando favores a partir de un pacto explícito para violar la ley. Desde ahí estoy partiendo. No es que no haya Estado, no es un Estado ausente. Lo que tenemos a nivel nacional, digamos, la Casa Blanca, todos estos casos, pero también en la Ciudad de México, es empresarios, familias, grupos de interés económico que financian campañas que finalmente después logran tener gobernantes a modo que eventualmente les dan concesiones privilegiadas para que puedan obtener ganancias. Entonces, no es una ausencia de Estado, es un Estado que ha pactado su supervivencia a partir de esta concepción y que explícitamente viola la ley. Los casos están ahí ahora. Estoy hablando del contexto. Tenemos la perspectiva, es una caricatura muy interesante, salió en los periódicos europeos cuando se habló de China, y es como desde el punto de vista del imperialismo, pero tenemos esta perspectiva de los ciudadanos de que la ciudad está repartida como pastel entre diferentes intereses. Entonces a unos funcionarios les tocan unos proyectos, a otros funcionarios les tocan otros. De pronto nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano de Vivienda hablando del corredor Chapultepec, pero le toca al doctor Ley. Nos encantaría ver al secretario de Desarrollo Urbano platicando muy bien lo que va a pasar con el tema del aeropuerto, pero vemos al secretario de Turismo. Es decir, hay como un réplico, es decir, estos proyectos que tienen una visión económica pareciera, o se siente como si estuvieran planteados en términos de un reparto de pastel para el negocio económico. Sabemos que hay un contexto mundial en el que va integrando el urbanismo por proyecto, que ayer se comentó con megaproyectos, con todos los cuestionamientos, digamos, teóricos acerca de la definición del megaproyecto, pero finalmente estamos teniendo esta idea del urbanismo por proyecto, de ir construyendo territorios, valorizarlos, y que, digamos, la perspectiva general va quedando de lado, y de un abandono de la función estatal en la perspectiva de una planeación a la que aspiramos, la planeación integral, la planeación general, de largo plazo, etc. Estoy convencida de que no es un abandono natural, sino que es un abandono intencional. El caso, por ejemplo, del programa Delegacional de Coajimalpa me parece interesante, ¿no? Desde 1997 no se renueva, y finalmente la no renovación por diferentes procesos lo que generó es que la carretera libre hoy esté absolutamente desarrollada. Entonces parece, ¿no?, que preferimos no tener estos instrumentos que determinan hacia dónde tiene que ir la ciudad, porque es mucho más fácil no tener normas que constriñan esta posibilidad de desarrollo económico. Ese es el caso muy concreto de Coajimalpa. ¿Qué contexto social tenemos en la ciudad para discutir lo que pasa, lo que va a pasar o lo que puede pasar con los terrenos del aeropuerto?